Bienvenidos a mi segundo seminario, un gusto tenerlos aquí. Durante este seminario nos ocuparemos principalmente de los aspectos teóricos y metodológicos. Plantearemos nuestro modelo físico y lo pondremos a prueba usando una cierta metodología. Primero, es importante tener un pequeño resumen de algunos puntos que se hicieron en el seminario pasado. La ciencia relacionada a la predicción de terremotos es una ciencia difícil de aproximar y a veces estigmatizada por malas prácticas. Algunos expertos dan por imposible la predicción de terremotos. La razón principal es que la relación señal-ruido es menor a 1. Los factores que aumentan el ruido de la señal son difíciles de aislar, como por ejemplo la contribución solar o el ruido electromagnético generado por el hombre. Uno podría reducir el ruido electromagnético generado por el hombre localizando los instrumentos lejos de ciudades o sitios poblados, aunque paradójicamente son esas mismas zonas las que a uno más le interesa predecir un terremoto. Por otra parte, sobre la contribución solar no te escapas para nada fácilmente, ya que ésta permea toda la superficie de la Tierra. Supondremos que existen señales electromagnéticas precursoras y que éstas deben estar relacionadas a la acumulación de estrés en la roca o cambios en la atmósfera. Lo importante es que queremos resaltar esta señal para hacer que la relación señal-ruido pueda ser mayor a 1. Todos los años aparecen trabajos en distintas partes del mundo, afirmando encontrar fenómenos anómalos y precursores electromagnéticos a sismos. Todos quieren contribuir con alguna solución original, algunos con enfoques más estadísticos, otros con observación directa. Aquí, en la Universidad de los Andes, se ha hecho un esfuerzo monumental en el área de la predicción sísmica, trayendo un enfoque único al problema, proponiendo usar muones como sondas geomagnéticas de largo alcance, donde se detectaron anomalías en la densidad de muones registradas en tierra a lo largo de varios días antes de los eventos sísmicos. Dicho eso, captar y registrar esos muones requiere de infraestructura estable, con luz estable. Así que se propuso una alternativa: usar datos geomagnéticos del exterior y buscar la anomalía geomagnética en los datos, asumiendo que la señal precursora existe dentro de esos datos. Los muones detectados en Tierra es un hecho puramente relativista. Esa es nuestra primera pista de que el enfoque necesita tener en cuenta conceptos de relatividad especial. El reto principal es hacer que la relación señal-ruido sea mayor a 1 y exaltar las señales que estén relacionadas a la acumulación de estrés u otros fenómenos de segundo o tercer orden relacionados con cambios electromagnéticos y que de una u otra manera devengan en cambios medibles físicos que terminen en anomalías medibles que nos permitan predecir un terremoto. Un mapa del contenido que hablaremos de este seminario contendrá la propuesta, las definiciones pertinentes, el estudio del modelo teórico. Luego hablaremos un poco sobre cuál fue el tratamiento de los datos. Visualizaremos algunos datos, cómo se ven, qué criterios hay que tener y por qué se tienen esos criterios, cuáles son los efectos en los datos de factores externos. Por ejemplo, el sol es un gran factor a la hora de estudiar data geomagnética. Entonces hablaremos de eso. Por último es cómo procesamos esos datos, cómo se ve eso de procesamiento de datos, cuál fue el proceso, a qué nos referimos con a la calibración de un instrumento, a qué nos referimos con la producción, por qué usamos curvas RAW, toda esa clase de detalles. Los muones son partículas que interactúan con el campo geomagnético terrestre y el campo geomagnético terrestre que uno puede medir en tierra es la suma de todas las contribuciones a dicho campo en un cierto espacio. Aquí tenemos una gran diferencia en cómo los muones y un instrumento en tierra interactúan con el campo. Las estaciones en tierra recogen la media de la señal geomagnética de una región. Los muones recogen información de todo el campo que atraviesan.
y por eso decimos que los muones recogen información a lo largo de todo su recorrido, mientras que las estaciones geomagnéticas solo toman el promedio del campo de una cierta zona. Nuestro objetivo principal, y de esto tengo que ser enfático, es magnificar la señal precursora y minimizar las actividades sistemáticas no relacionadas a la señal. Así que los muones que sean desviados por el campo geomagnético nos da la posibilidad de usarlos como sondas geomagnéticas que recolecten información del campo que atraviesan, y por la forma única que interactúan con dicho campo, esperamos que estas sean más sensibles a señales electromagnéticas locales y a cambios en la alta atmósfera. Creemos que con una calibración y modelos adecuados, esto se podría usar para estudiar solo ciertas velocidades de incidencia que resalten los efectos anómalos causados por la acumulación de estrés, pero para eso necesitamos una expresión que funcione como selector de velocidades para un cierto campo electromagnético, así que recurrimos a la velocidad de arrastre. La definición más usual de velocidad de arrastre es una relación entre el flujo de energía en un conductor y el campo electromagnético. En términos muy prácticos, se dice que los electrones son acelerados por el campo y esta energía cinética es inmediatamente disipada por los choques en los iones de la red. El resultado de esto es una velocidad de equilibrio muy baja a la que llamamos velocidad de arrastre. Otra manera común de expresar esta cantidad es entendiéndola como una velocidad directamente proporcional a la densidad de corriente e inversamente proporcional a la densidad electrónica. En nuestro modelo, estamos interesados en encontrar cantidades que puedan relacionar el estado de un campo electromagnético en un sistema de referencia C', que sería el sistema de referencia de la partícula, por ejemplo, el muón, para un cierto momento del tiempo y relacionarlo con la dinámica de partículas que interaccionan con dicho campo en una cierta localidad. Esto debido a que no tenemos el acceso al conteo de partículas cargadas, por ejemplo, muones en tierra, pero sí tenemos acceso a la información otorgada por estaciones geomagnéticas en varios lugares del mundo. Esto nos permite proponer un enfoque más orientado a estudiar U, que es la velocidad de arrastre, a lo largo del tiempo en varias estaciones geomagnéticas, y con dicho enfoque este enfoque solo puede darse realmente debido al uso de relatividad especial, dado que el campo magnético en un sistema de referencia S se verá como una combinación de campos electromagnéticos en un sistema de referencia S'. Esto es relevante debido a que estamos buscando amplificar ciertos estados en los campos geomagnéticos que permitan manejar la relación señal-ruido de una manera que beneficie la señal. La cantidad U en su forma usual suele ser usada como un selector de velocidades. Si hay un flujo de partículas cargadas con una velocidad incidente normal a una determinada región, entonces solo aquellas partículas con velocidades igual a cierta razón entre el campo E y B podrán viajar sin deflectarse. Entonces, tenemos un selector de velocidades que nos permite seleccionar solo un estado, entre comillas, en el campo geomagnético, y también nos permite seleccionar ciertas velocidades de las partículas cargadas que se generan en la atmósfera. Adicionalmente, debido a los cortísimos tiempos de interacción entre el campo y la partícula cargada, se puede considerar que la partícula recolecta información de un momento particular del campo, y esta información debe verse reflejada de alguna manera tanto en la densidad del flujo de partículas en tierra como en la velocidad de arrastre de dicha partícula. Este tipo de enfoque es una propuesta que permite transformar los datos Bx, By y Bz y presentar una transformación Ux, Uy, Uz que permita desenmascarar la señal, casi sintonizándola por medio de la calibración apropiada, usando propiedades físicas que la velocidad de arrastre U nos brinda. Una de las cosas que nuestro modelo teórico tiene que explicar es cómo las partículas cargadas que interactúan con campos electromagnéticos son capaces de percibir por algún mecanismo variaciones muy pequeñas en dicho campo. Es decir, la interacción partícula-campo tiene que ser sensible a la anomalía. Esto creemos podría estar asociado a la interacción o a una interacción única que tiene la partícula cargada en movimiento que interactúa con un campo electromagnético a velocidades cercanas a la de la luz.
Como no contamos con detectores de muones en zonas extensas para medir directamente el flujo, se buscó una manera indirecta de estudiar cantidades asociadas con la interacción que mencioné antes. Si no es la partícula lo que podemos estudiar, pues tendrá que ser el campo. El tensor T y J nos brinda en sus componentes varias cantidades físicas como el flujo de energía, presión, sillazamiento, etc. Todos estos, de manera individual o grupal, podrían contener la cantidad física sensible a la anomalía que estamos buscando. Esta lámina la saqué directo del seminario 1, pero es necesario hacer un par de preguntas. ¿Cómo se verán los campos geomagnéticos en un sistema de referencia S' a velocidades cercanas a c? ¿Será que todos los factores que influyen sobre el precursor se verán afectados por igual? ¿O tal vez solo los de comportamiento sistemático y sincrónico? Tal vez la anomalía presenta alguna forma analítica que es favorable a la medición bajo la premisa de estudiar el sistema desde S', y por lo tanto se podrá mejorar la relación señal-ruido. La relatividad especial puede aportar una forma valiosa de reescribir los campos E y B en S', y que esto permita desenmascarar nuevas relaciones nada evidentes, pero útiles desde el punto de vista experimental en esta controvertida búsqueda de precursores sísmicos no convencionales. Ahora pasaremos al planteamiento formal de nuestro precursor, comenzando a hablar sobre cada uno de los factores que juega una parte vital en esto. En la figura podemos observar un planteamiento gráfico resumido de qué clase de factores se tienen que tener en cuenta, donde, como ya mencionamos, el campo que mide una estación geomagnética, STI, será el promedio de todas las contribuciones al campo de una zona. Medirá el campo geomagnético generado por la Tierra, medirá el ruido urbano, medirá la contribución solar y probablemente otros, pero estos son los que podemos identificar como las grandes contribuciones en las escalas de tiempo que estamos estudiando. Hablando de la contribución solar, revisemos esta figura. Hablaremos con un poco más de detalle sobre esto más adelante en el seminario, pero es importante aquí resaltar que el Sol tiene periodos de actividad más intensos que otros, además de su propia variación a lo largo del año. Tiene variaciones asociadas, por ejemplo, a la posición aparente del día a día. Todo esto afecta la señal que se recoge en una estación. A pesar que dijimos que una parte de la comunidad científica da la existencia de precursores sísmicos relacionados a fenómenos electromagnéticos como algo que no existe, también existe una parte de la comunidad científica que está bastante segura de la existencia de señales electromagnéticas anómalas antes de un sismo. Y muchos más serían los que están de acuerdo en que aunque la señal exista, estaría enmascarada por toda una serie de factores de los cuales algunos nombramos aquí. En esta investigación se puso un gran empeño para que cada paso del proceso tuviera en cuenta todo esto. Entonces, la propuesta principal de esta investigación debe partir de hacer alguna proposición de cómo medir el flujo de partículas en tierra a partir de los campos geomagnéticos locales. Hablemos un poco de las características que debe tener esto. Primero, esta cantidad debe depender de una serie de factores, conocidos o no. Cuando las cantidades se relacionan de esta manera, implica que todas las cantidades deben darse simultáneamente. Si alguna es 0, anulará toda phi. En esta lámina uso 3 factores, pero podrían ser más. En este caso, identificamos características importantes en esta clase de problemas. Primero, que los instrumentos de medición y la señal precursora estén cerca. Esto representará phi de r. Segundo, nos gustaría que eventos de mayor magnitud tengan una mayor contribución que eventos de menor magnitud a la señal precursora phi. Esto es una generalización significativa
ya que algunos estudios muestran que el proceso físico que hace que se formen sismos pequeños podría ser muy distinto a cuando se forman sismos grandes. Pero es una suposición necesaria debido a que realmente no conocemos cuál es la relación exacta entre la señal y la magnitud. Tercero, usaremos el tensor T y J, o más específicamente ciertas componentes del tensor T y J, para estudiar el campo y la cinemática de la partícula que lo atraviesa. En nuestro caso, nos centraremos en las componentes asociadas al flujo de energía, o sea, el vector de Poynting, y me gustaría agregar que este mismo análisis podría hacerse con cualquier combinación de las componentes del tensor. Nuestra propuesta espera hacer una generalización a los resultados obtenidos del trabajo denominado influencia anomalías geomagnéticas locales en la variación del flujo de muones generados en la atmósfera por radiación cósmica por el profesor Juan Carlos y Misael Rosales publicado en el 2012, pero saltándonos el intermediario de tener un detector de muones en la localidad. Resumiendo, proponemos una cantidad phi sub t. Esta cantidad debe depender de los campos electromagnéticos, la distancia de la estación evento, la magnitud y la velocidad de la partícula. Por último, para esta lámina, por la importante restricción de no conocer los campos eléctricos, básicamente por no poseer el equipamiento en la zona, consideraremos la parte del campo eléctrico como despreciable frente a la interacción del campo magnético. Esto podría argumentarse un poco más diciendo que los campos eléctricos decaen como 1 entre r cuadrado, mientras que el magnético decae como 1 entre r. Así que la contribución del campo magnético será mayor en este problema específico. Muchas de las cuentas que realizaremos aquí serán con la generalización como si contáramos con el campo eléctrico, pero al final del procedimiento haremos E igual a 0 para llegar a lo que será nuestro caso de estudio. Empecemos por la cantidad phi u', que estaba en la expresión anterior. Definiendo E y B para un sistema de referencia S', podemos definir la contribución phi u como K por U, donde U es el vector de la velocidad de arrastre y K es un vector que indica la proporción o conteo de partículas en una determinada dirección, bastante análogo a un flujo isotrópico vertical. La cantidad S y B cuadrado la calculamos quedando así. Esto, por supuesto, es usando E y B vistos desde un sistema de referencia S'. Si sustituimos en la expresión de aquí estas dos cantidades, obtenemos esta expresión, la forma de phi u en su forma explícita para las tres componentes kx, ky y kz. Podemos ajustar los índices kx, ky y kz considerando que la mayor contribución al flujo vendrá de la dirección z, lo que nos permite hacer nuestra primera aproximación, que es esta, que básicamente es una manera de decir que por cada partícula que viene en la dirección x y y, vienen 100 partículas en la dirección z. Esto nos deja la ecuación de flujo relacionado a la velocidad de arrastre, como lo muestro aquí. Y como dijimos antes, si hacemos las componentes del campo eléctrico 0 en el sistema de referencia S, tendríamos la expresión de la forma que muestro aquí. Esta será la parte funcional. Transformará los campos geomagnéticos a un precursor sísmico. Es importante darse cuenta que esta expresión phi u mostrada en esta lámina terminará usándose extensivamente como un detector robusto de cruces por cero de las componentes del campo geomagnético. Y más que eso, si estudiamos el gradiente de phi u, tendríamos una señal que se activa
conforme ciertas combinaciones de las componentes se aproximan a cero. Y esta, espero mostrar, es una cantidad que parece ser robusta al ruido. Por ahora solo diremos que las propiedades del selector de velocidades y campos, que son propiedades importantes para la velocidad de arrastre, terminó expresándose en un detector de cruces por cero de la señal geomagnética, la cual puede ser sintonizada por el factor gamma. Esta señal, que parece una serie de disparos a lo largo del tiempo con amplitudes que están relacionadas a cómo y cuáles componentes geomagnéticas cruzan por cero, es lo que dará origen y pie a un estudio sobre la anomalía que sufre esta cantidad antes, durante y después de un evento sísmico. Dicho de otra manera, ¿será que esto que yo llamo los disparos son más o menos antes, durante y después de un evento sísmico? Nuestra investigación planteará todo un método justamente para tratar de responder a esta pregunta. Para seguir hablando de la expresión FIU con un poco más de detalles, pasemos a ejemplos más concretos. En las figuras muestro varios ejemplos. Debajo de cada figura muestro la función que creó la gráfica, donde los primeros tres números representan la amplitud normalizada de cada Bx, By y Bz simulada. Los siguientes tres números representan el nivel de ruido de la señal, que va de 0 a 1. Y los siguientes tres, la fase respectiva de la señal. El penúltimo, en este caso el 4, se usa para decirle a la función cuántas ondas queremos. Y por último, el 1 es simplemente para visualizar las figuras. Para este primer ejemplito tenemos 1, 2, 3, 0, 0, 0, con negro siendo el gradiente del precursor FIU que vimos en la lámina pasada. Se ve claramente los disparos de los que hablamos antes y cómo funciona de manera efectiva como un detector a cuando la fase de la señal se aproxima a cero. Si revisamos ahora el ejemplo de arriba, tenemos 0,1, 2, 3, 0, 0, 0. Minimizamos la señal Bx simulada para mostrar que aunque una de las componentes sea chiquita, se mantiene la forma del disparo. Si revisamos ahora el ejemplo de la derecha, que es 1, 2, 0.1, 0, 0, 0, minimizamos la señal Z, casi removiéndola. Esta es la señal que está modulada por gamma. A pesar que la cantidad φu no presentaría mucha variación, que son estas señales de colores que están abajo, el gradiente nos da suficiente dinámica como para seguir estudiando los disparos. Esto es muy interesante y se va a reforzar con el último ejemplo que tengo aquí abajo, que es una señal con 1, 2, 3, 0,5, 0,5, 0,5. Es decir, tenemos una cantidad de ruido significativa. Aquí podremos ver con más detalles el ejemplo que puse en la lámina. Si nos acercamos a los cruces por cero, vemos que el gradiente sigue siendo sensible al cruce por cero de la señal. Esto es importante debido a que eso es justamente lo que estamos buscando. A pesar el ruido es extremadamente alto, sigue habiendo una diferencia significativa entre la base y la señal. Y justamente eso es lo que nos permite hacer un estudio. Aquí se ve claramente cómo cada cruce por cero está claramente medido de principio a fin a pesar de la cantidad de ruido. Volviendo a nuestra lámina, estos son solo algunos ejemplos para visualizar la importancia de la fase de la señal y cómo es su comportamiento ante distintas condiciones. Cuando digo señal, me estoy refiriendo a la señal precursora que estamos estudiando. Una ventaja del método que nosotros proponemos es que en métodos tradicionales como estudios de frecuencia, la fase de la señal es muy difícil de estudiar. Con nuestra expresión no solo es sensible, también es robusta
Y para completar todo, el gamma nos permite sintonizar y amplificar estos cruces. Esto nos permitirá superar la dificultad de la relación señal-ruido. Siendo un poquito más estrictos, todo lo que acabamos de ver con simulaciones de Bx, By y Bz se ve también claramente en las derivadas de phi con respecto a Bz y phi con respecto a gamma, donde se ve como la señal precursora en nuestro caso, vamos a usar el gradiente de phi-t, se exalta para los alrededores del máximo de la función cuando Bz es igual a 0. Esto ya lo habíamos visto en los ejemplos. Y para la derivada con respecto a gamma se destaca que diferentes gamas disminuirán o amplificarán la curva. De esto hablaremos un poco más a profundidad cuando analicemos la relación entre el gamma y la magnitud. Revisemos otro ejemplo importante, cómo el proceso de normalizar la señal afectaría la señal precursora. En la figura superior muestro una forma común en los datos. La señal aumenta en amplitud durante un tiempo y luego normalmente vuelve a bajar. Si normalizamos con respecto a la desviación de cada día y restamos la media de cada día, obtenemos una distribución bastante uniforme día a día. Todo esto lo podemos hacer debido a que entendemos que la fase de la señal es muy importante y su amplitud solo será importante respecto a otras componentes. En la figura de abajo muestro cómo el precursor es afectado por la fase de las componentes geomagnéticas que poco a poco se alejan más y más entre ellas. Vemos claramente cómo con las fases casi en sincronía se obtiene esta señal. Pero conforme las fases se alejan unas de otras, la forma del precursor cambia. Esto es un fenómeno muy común a lo largo del tren de datos debido simplemente a la forma en la que la señal es modulada por ejemplo, el Sol. Con este ejemplito también se muestra de manera clara cómo la señal no es solo un detector de cruces por cero. La señal precursora también es sensible y la forma de la señal es sensible al estado de los campos en un determinado momento. Y el gamma, los factores gamma, determinan también qué tan puntiaguda o no son estas curvas. Por lo tanto, tenemos toda una serie de elementos con los que podemos supervisar para ver si existe alguna relación que, como ya dijimos antes, pues resulte favorable a encontrar anomalías electromagnéticas antes que pase un evento sísmico. Pasemos a estudiar cómo la señal precursora estaría relacionada a la magnitud de un evento que se está preparando. Recordemos que la señal precursora tiene que estar relacionada con la magnitud del evento. Un evento de magnitud mayor debería generar una señal mayor. Se propone que la cantidad φm va a ser una contribución al flujo observada desde una estación geomagnética ante un sismo de magnitud m, donde alfa es la línea base de la contribución del flujo debido a una magnitud m igual a 0 y mu corresponde al inverso de la densidad de energía, que es un factor que se manipula dependiendo de la zona. Este mu debería ser un coeficiente positivo y puede ser obtenido por medio de datos experimentales teniendo en cuenta características geográficas de la zona. La magnitud puede ser relacionada con la densidad de energía que contiene un volumen por medio de la expresión que muestro aquí en pantalla, donde delta E y delta B son diferenciales de energía y volumen. La energía es invariante bajo transformaciones de Lorentz, el volumen no. Así que eso implica que la densidad de energía tampoco puede ser invariante. Eso nos permite tener un m', el cual ajustando el volumen nos dará que será igual a m más el logaritmo de gamma. Esto nos dice que la magnitud en un sistema de referencia S' se verá amplificada por el factor gamma. En la figura muestro una de las consecuencias de esto, donde
Si usamos una expresión general para la zona de influencia sísmica que estaría denotada por sigma, que es proporcional a eta, una constante del ruido electromagnético, y lambda, un exponente que depende de parámetros sísmicos, geográficos y geológicos definidos por la región, los valores de lambda suelen estar entre -2 y 2, siendo los valores negativos regiones que presentan poca influencia electromagnética y valores positivos regiones de gran influencia electromagnética. La región de influencia crece con el gamma. Esto podría explicar por qué los muones son capaces de sentir la influencia electromagnética de un evento sísmico a varios cientos de kilómetros. Solo para repetirlo un poco, para dejarlo claro, la cantidad m' expresaría la magnitud medida desde el sistema de coordenadas S', y que esta magnitud m' depende del factor de gamma en el sistema de referencia S'. Si quisiéramos ahora el proceso inverso, donde tenemos una señal precursora y queremos predecir la magnitud de un sismo que sucederá en un tiempo determinado y a una distancia de los instrumentos, entonces supondremos estamos en una región influenciada por un evento sísmico y diremos que la energía se acumula progresivamente en la zona. Se puede estudiar entonces la dependencia temporal de la variable φt para encontrar relaciones entre la forma de la curva y la magnitud del evento sísmico. Proponemos entonces una cantidad Q que representará la densidad de energía almacenada bajo la curva. La definiremos así, donde sigma representa la región de influencia del sismo y mu una constante que ya dije que corresponde al inverso de la densidad de energía. En la figura muestro una forma de la distribución y su relación directa con la cantidad Q. Esto luego lo estudiaremos con más detalle en los resultados individuales de cada zona explorada en esta investigación. Ahora, asumiendo que la anomalía electromagnética generada por un evento sísmico tenga la máxima contribución en el epicentro del mismo, se propone que la contribución al flujo total por parte de la anomalía sea esto. Esta expresión propone que la anomalía va a decaer de manera simétrica a partir del epicentro, donde diremos que delta RI es la distancia entre la distancia a la estación I y el evento J. Alfa será una constante que se puede fijar como la línea base de la señal y esta se puede determinar por medio de resultados experimentales. Por otro lado, sigma será denominada como nuestra región de influencia electromagnética y expresará qué tan propensa es la zona de estudio a presentar respuestas electromagnéticas ante un evento sísmico. Por lo tanto, la cantidad sigma va a transformar a sigma' en un sistema de referencia S' debido a la magnitud m' observada desde un sistema de referencia S', lo que lleva a volver a expresar nuestra phi r' como la contribución a la señal debido a la geometría estación-evento y tiene la forma final mostrada aquí. En muchas de estas investigaciones lo que se suele hacer es marcar una circunferencia alrededor de la estación que va a generar la señal que uno está estudiando y no se consideran eventos fuera de ese círculo. Nosotros, por ejemplo, tomamos 500 kilómetros alrededor de las estaciones de 3 estaciones japonesas, que son KNY, KK y MMB. Aquí se ven las distancias entre las estaciones, que es bastante grande. También es importante decir que aunque el epicentro del evento sucede puntualmente, como parece mostrar esta figura, un evento sísmico, por ejemplo el de 9.1, es tan significativo que podría ser detectado en las 3 estaciones geomagnéticas. La falla va por toda la costa y por lo tanto no hay ninguna razón para que ninguna de las
para que alguna de las tres estaciones no vea la señal. O tampoco hay alguna razón para pensar de que toda la energía se está acumulando solamente en este punto. Entonces, con nuestros tres factores definidos, phi r, phi m y phi u, pasamos a la expresión general, donde dada la aproximación que tomamos de que phi u' será más o menos lo mismo que phi u en la dirección z, lo sustituimos en nuestra cantidad general y obtenemos nuestra expresión general. La función mostrada aquí apunta a representar de manera indirecta variaciones de flujo a largo y mediano plazo que puedan asociarse con cambios acentuados por el valor gamma. La transformación planteada es sensible a la fase de las tres componentes de campo magnético y apunta a poder detectar comportamientos irregulares en plazos de tiempos que varían desde días hasta meses, aplicando el análisis correcto. Si realizamos registros a lo largo del tiempo de la cantidad phi t y teniendo en cuenta las características relevantes asociadas a la geografía de la zona, se puede realizar un estudio de esta cantidad, el cual permita detectar, analizar y etiquetar anomalías de dicha cantidad a lo largo del tiempo. Esto nos permite buscar correlación entre dichas anomalías y los terremotos. Sin embargo, cuando se habla de cantidades que derivan del campo magnético terrestre, es necesario considerar que dichas perturbaciones a lo largo del tiempo podrían provenir de muchas fuentes no relacionadas al evento sísmico. El campo magnético terrestre registrado en una estación geomagnética es la media local de todas las contribuciones del campo. Y todos estos elementos deben ser tomados en cuenta para un estudio correlacional de la señal con el fenómeno sísmico. Y aquí quiero hacer énfasis en que una vez detectada una señal anómala que presuntamente provenga de procesos relacionados al estrés mecánico en la roca antes, durante y después de un evento sísmico importante, eso debe verse reflejado de alguna manera en cambios en la cantidad phi t total. Con el propósito de tener una calibración exitosa, podemos usar un registro de eventos que ya hayan ocurrido y cuyos parámetros ya conozcamos de una determinada zona. Esto nos permite calibrar un disparador relativista sísmico que determina cuál señal es anómala respecto a la serie de datos que ya tengamos de la zona. Buscamos separar la línea base de la señal lo más posible, en especial de las señales que puedan ser asociadas a una anomalía en función de un gamma óptimo. Si hacemos la derivada parcial de phi t respecto a gamma y buscamos sus máximos y mínimos, encontraremos que esos máximos y mínimos deberían depender únicamente de los parámetros sísmicos como la magnitud m, la distancia relativa entre el sismo, los datos geomagnéticos y la región espacial de influencia sísmica. Para continuar el análisis necesitamos hacer algunas consideraciones. La primera, estudiar la señal cuando Bz es igual a 0. Esto, ya discutimos antes, es un punto importante para esta función y más importante aún, deja la expresión independiente del tiempo. Seguidamente, asumimos que la distancia sismo-estación es igual 0. Entonces, la contribución debe ser máxima, por lo que la exponencial que añadimos no contribuye a modular phi t. Se sigue entonces que la derivada, que la mostramos aquí en pantalla, de phi m, que es la única contribución que sobrevive, sustituimos gamma por gamma más gamma sub 0 para estudiar la curva en entornos cercanos a un cierto gamma sub 0. En este caso usamos gamma sub 0 igual a 1 y tenemos lo mostrado en la figura, donde existe un máximo global para gamas superiores a 1. Es lo esperado. Si por curiosos nos moviéramos por diferentes números para mu, este máximo se desplazará a la izquierda o a la derecha, lo cual también tiene sentido físicamente hablando, debido a que cada región debería tener un valor propio y por lo tanto se requerirá una sintonización distinta.
Para generar un umbral que tome en cuenta los máximos y mínimos de la señal, necesitamos introducir el valor umbral UO, que es un umbral de detección normalizado respecto al máximo y mínimo de dicha señal precursora. Asumiendo que tenemos un registro de la cantidad φm, llamaremos a más a m más menos como los valores más altos y bajos en el registro de la zona. Esto nos permite escribir un umbral de la forma que muestro en pantalla. Este es adimensional y nos permite encontrar relaciones entre la amplitud de la señal y la magnitud del evento, como muestro en esta figura. Trataremos entonces de lo que queda del seminario, explicar la metodología propuesta a lo largo de esta investigación. Cómo obtenemos los datos, qué tipo de datos obtenemos, cómo se ven esos datos, cuál es el objetivo de cierto procedimiento. El objetivo final de esto es mostrar la existencia de ciertas variaciones anormales a mediano plazo antes, durante y después de un evento sísmico. Para esta investigación fue fundamental el trabajo de Intermagnet, los cuales brindan de manera libre datos de cientos de estaciones geomagnéticas. Como mencionamos antes, usamos como catálogo de sismos los datos proporcionados por IRIS. Se usó un conjunto de datos de más de 30.000 sismos registrados en nuestros computadores. Tenemos sus fechas, magnitudes, profundidades, entre otras cosas. Esta investigación deliberadamente no se enfocó en sismos de magnitudes menores a 6, aunque se tiene en cuenta que ciertas zonas donde existe una enorme cantidad de sismos mayores a 5, se puede tener en cuenta esas zonas y que esa cantidad de sismos de 5 pasan, pero el foco de esta investigación es sobre grandes terremotos. Si bien un sismo de magnitud 5 no puede ser considerado un gran terremoto, tenemos los datos a mano que pueden ayudar a recontextualizar algún resultado si hiciera falta más adelante. Entre las siguientes figuras muestro histogramas de los datos obtenidos, mostrando la distribución temporal sísmica para sismos mayores a 5. Se ve claramente un salto en el año 2011. Esto seguramente relacionándolo al terremoto de Japón de magnitud 9 para el mismo año. También muestro el histograma de magnitudes registradas en estos mismos años, donde se empieza a ver el primer problema. Con tantos sismos de magnitud 5 y 6, uno podría generar predicciones con 100% de eficiencia con afirmaciones como: en la próxima semana temblará con magnitud mayor a 5 a lo largo del aro de fuego. Esta predicción será acertada y a la vez no aporta nada al problema. Parte de la motivación a solo manejar sismos grandes es para evitar este tipo de trampas y a la vez en ciertas zonas que están repletas de sismos mayores a 6 es difícil identificar dónde está la correlación entre el evento y la señal precursora, como por ejemplo en Japón, que está repleto de sismos mayores a 6 a lo largo de varios años y es difícil identificar qué sismo está creando qué, simplemente por el número de eventos en la zona. Como el estudio será por zonas, cada zona individual tendrá su propia caracterización. Por ejemplo, aquí tenemos algunos histogramas para la zona de Japón. Otra vez vemos que el año 2011 es bastante significativo en los datos. Se ve que la profundidad, por ejemplo, para la zona de Japón la mayoría son bastante, entre comillas, superficiales. También es importante tener en cuenta la distancia entre los eventos y las estaciones. Tenemos 3 estaciones distintas en la zona de Japón, pero la distribución de estaciones permite siempre tener una estación a menos de 250 kilómetros de cualquier evento de nuestra base de datos para la zona. Esto se ve en este histograma. Y aquí se ve las magnitudes dentro de las zonas temporales que estamos usando. Y por cierto, los nombres de las estaciones en Japón son KKA, KNY y MMB. En este mismo ejemplo que estamos manejando las estaciones japonesas, cada estación proporciona las componentes BX, BY y BZ. No es fácil tener 3 estaciones geomagnéticas geográficamente cercanas entre ellas. Y además que esas 3 estaciones hayan transmitido datos en las mismas fechas. Si recordamos, son 151 estaciones y la densidad de estaciones más alta se encuentra en las zonas de Europa, que en los tiempos de estudio de esta investigación se considera una zona sísmicamente silente.
Por lo tanto, la distribución de estaciones de Intermagnet favorece mejores resultados en zonas donde la densidad de estaciones es alta. Por eso tenemos estudios en zonas como Asia, Europa, América y América del Norte, donde cada zona, a pesar de que tiene una actividad sísmica única y características únicas de cada zona, cuentan con estaciones geomagnéticas lo suficientemente cerca y con suficiente calidad como para tener resultados sólidos en esas zonas. Así que parte también del desafío del procedimiento que tenemos que plantear es cómo unificamos todas las variables en un solo método que puedan manejar estos factores como los tiempos de datos buenos, las distancias en las estaciones, cómo vamos a manejar datos donde las líneas bases de las estaciones sean muy distintas, etc. En la gráfica que muestro en pantalla muestro datos geomagnéticos de la zona japonesa, las estaciones KK, KNY y MMB. Esta data aún no está normalizada, solo fue pasada por lo que llamaremos una corrección de espurios. Hablemos sobre eso. La definición de espurio en un conjunto de datos es un problema muy estudiado en diversas ramas de la física. Definiremos espurio como un dato que esté marcado previamente por la estación de la cual se extraen los datos, y dicha marca será una etiqueta asociada al índice correspondiente al dato espurio. Dicha etiqueta estará definida como un dato que está cientos de veces por encima de la media de todo el conjunto. Y para sustituir dicho dato que fue etiquetado como espurio, se usará un algoritmo. Aquí muestro un ejemplo de espurios detectados. Estos espurios normalmente vienen ya identificados previamente por la estación geomagnética. Y así se ve la corrección que terminaremos haciendo. El algoritmo que usamos fue bastante sencillo. Es si el dato espurio tiene contiguo dos datos no espurios, entonces se sustituye el dato espurio por la media de los datos no espurios. Este planteamiento está fundado en el entendido de que los campos magnéticos terrestres presentan comportamientos continuos y cambios muy leves de minuto a minuto. Así que la corrección, este tipo de corrección es bastante buena. Si se presenta más de un dato espurio de manera continuada, por ejemplo, se pierde un día de datos completos en la transmisión de alguna estación, se sustituye esa zona temporal por la misma zona temporal del día anterior que sí tenga datos buenos. Como los datos geomagnéticos no deben variar mucho de día a día, pues este tipo de planteamiento nos permite de alguna manera solventar. Por último, este procedimiento lo vigilamos de manera cuidadosa para el caso de que se presentara en varios días de data ausente y se tiene en cuenta a la hora de evaluar los resultados de dicha región. Por ejemplo, no queremos asignar un resultado positivo a una región que simplemente fue creada o sustituida por este procedimiento. Como se ve aquí, se lleva anotado el porcentaje de datos sustituidos sobre el total de datos para tener una idea de cuántos datos fueron sustituidos durante todo el procedimiento. Y además se tienen cuáles índices fueron los que están dañados para un determinado procedimiento. Este porcentaje se ve aquí y algunas regiones tienen más que otras. Por ejemplo, se ve que la zona con más espurios fue la zona norteamericana y hay zonas perfectamente limpias como la zona de Chile y la zona de Rusia, donde simplemente toda la data estaba en muy buen estado. Se considera que regiones con más del 5% de los datos marcados como espurios es una región muy difícil de estudio, ya que por lo general cuando el error supera el 5% suele significar que faltan hasta semanas de datos que son difíciles de manejar con el método propuesto aquí. El campo geomagnético terrestre es influenciado por una serie de elementos internos y externos. Dichos elementos van desde fenómenos que pasan segundo a segundo hasta procesos que pueden durar décadas. Como nuestra expresión depende directamente del campo magnético, es importante tener en cuenta cómo cada uno de estos elementos puede o no afectar los resultados. En la gráfica muestro diferentes clases de variaciones geomagnéticas. Este gráfico es sacado de una investigación realizada por Domingo y Rosales y otros en el 2011, donde estudian la señal geomagnética y clasifican la variación dependiendo del tipo de señales que contenga.
Esto puede variar desde micropulsaciones geomagnéticas, variaciones estacionarias, periódicas, cíclicas, no periódicas, seculares e inversiones. En nuestro caso, estamos interesados en vigilar o hasta desarrollar métodos para controlar las variaciones generadas por los ciclos solares anuales y semianuales. Las variaciones más largas no son directamente observadas en los tiempos en los que estamos trabajando. Sin embargo, claramente se pueden observar en los datos la influencia de las variaciones anuales y los ciclos solares. En la gráfica de la derecha, en la parte de arriba, muestro cómo se ven los datos solo quitándole los espurios. Se ve claramente una tendencia que influencia todo el tren de datos. Esta influencia puede ser removida de dos maneras. Podríamos ajustar un polinomio a la media de los datos y restarlo. Sin embargo, esto trae el problema de que cuando se presentan saltos en la línea base de la señal por cambios en el equipo o quién sabe qué, ya no se puede hacer esto. La alternativa fue restar la media de cada día de los datos. Esto lleva efectivamente a que cada día tiene una media 0 y elimina esta tendencia y lo deja así como muestro. Por otra parte, se tienen herramientas de instituciones como SpaceWeather, si existiera alguna duda, que nos permite revisar la cantidad de tormentas en un determinado año. Por ejemplo, para el caso Japón en el 2011, se ve que no es uno de los años con más actividad y que si en otras zonas del mundo encontráramos eventos importantes que pasaran, en ejemplo, en el 2009, pues la probabilidad de que esté asociado a una tormenta geomagnética es aún menor. SpaceWeather también da información importante como en qué fase del ciclo solar nos encontramos y la cantidad de manchas solares en un determinado año. Entonces tenemos las herramientas para revisar que si existe sospecha de que algo esté pasando. Recapitulando rápidamente, tenemos una primera fase donde adquirimos nuestros datos. Descargamos los datos de Intermagnet y de EEV Quakes, generamos mapas y analizamos su zona por su sismicidad, determinamos estaciones geomagnéticas candidatas a estudio, revisamos que los datos de la zona sean viables, es decir, tengan buena calidad y menos del 5% de los datos estén dañados, y que las estaciones y los eventos estén a distancias que tengan sentido, es decir, menos de 500 kilómetros entre ellas, que los datos preferiblemente deben estar fuera de los años donde haya muchas tormentas eléctricas o solares, y esto nos permite determinar cuál estación o conjunto de estaciones serán las candidatas a estudiar. Ahora pasamos a preparar nuestros datos. Removemos los espurios de la señal, estudiamos si podemos reducir algún factor vía diferentes técnicas como filtros de frecuencia o reconstrucción de la señal vía PCA, o incluso filtros que funcionen como compresores de amplitud. Si no se puede hacer sin afectar, si todo esto que acabo de decir no se puede hacer sin afectar la fase de la señal, se salta esto. Se procede a normalizar la señal. La normalización se realiza con respecto a la desviación del conjunto de todas las componentes de todas las estaciones. Esto de alguna manera uniformiza la señal de todas las estaciones y por lo menos se podría decir de entrada hace que punto a punto o componente a componente cada señal tenga un valor estadístico comparable. Por último se crean dos, digámoslo así, distintas bases de datos, una para calibrar y otra para producir. Los datos para calibrar constará de una fracción de los datos geomagnéticos y una fracción de las fechas sísmicas, mientras que la sección de producción tendrá todos los datos geomagnéticos y la misma fracción de fechas sísmicas que la sección con la que se calibró, dejando así por lo menos la mitad de los datos sísmicos para probar si la calibración da resultados exitosos. Haré bastante énfasis en esto, así que si no queda muy claro no hay que preocuparse. Aquí hay una pregunta que podría ser, pero ¿qué es exactamente lo que estamos calibrando? Bueno, calibramos zonas horarias de activación para nuestro precursor sísmico. Y para ser un poco más claro, voy a explicar primero de manera general a grandes rasgos la filosofía tras todo el procedimiento y luego entraré en más detalles puntuales pero importantes. Supongamos escogemos una serie de gamas fijos, digamos 1 y 10.
Tomamos los datos geomagnéticos y los organizamos en forma de horas por días, como lo muestro en la figura. En este caso muestro la magnitud normalizada del campo magnético terrestre en la estación KKA. Podemos crear una ventana deslizante horaria de algún tamaño arbitrario que barra progresivamente la señal geomagnética asignada para calibrar y con nuestra expresión phi total generar varios gamas para cada gama que se solicite. Esto sería una transformación y esta sería otra transformación. Ahora nos desplazamos a un evento sísmico ya conocido y se selecciona una ventana de tiempo antes y después del evento seleccionado. Pueden ser 60 días antes y 60 días después, pueden ser 90 días antes y 0 días después. Lo importante es que esa ventana, en esta ventana que estamos seleccionando, existirá una intersección entre la ventana horaria deslizante y la ventana temporal. Si hacemos zoom en esta intersección que está aquí, podemos observar que esta señal mostrada en azul correspondería a una hora específica del día, que puede ser la primera hora, la segunda hora, la tercera hora, etc., hasta el final de los días de cada ventana temporal. Para el caso del ejemplo mostrado serían 90 días antes y 90 días después. El umbral empieza en 0 y se mueve en dirección ascendente generando con cada movimiento un vector binario. Si la señal supera el umbral, se cuenta como 1 y se guarda la posición en el mapa. De lo contrario, se cuenta como 0. Eso nos da un mapa de ceros y unos que corresponden al intervalo horario a lo largo de una ventana de tiempo, donde en el centro está un evento sísmico conocido y seleccionado en la fase de calibración. Eso significa que tenemos un mapa binario para una determinada hora y un determinado sismo. Y dicho mapa será una serie de unos y ceros dependiendo de si existe o no señal para un determinado umbral. Para compactar esto, saca la media entre los umbrales, es decir, nos quedamos con una señal que nos dirá cuál fue en promedio la actividad general a lo largo de esa zona horaria a lo largo del tiempo. Esto lo hacemos para todas las zonas horarias posibles y para todos los sismos asignados en el proceso de calibración. Con todo esto generado, ahora podemos estudiar la correlación entre la señal horaria y los sismos. Por supuesto, necesitamos otro umbral para poder distinguir ruido de una anomalía, por lo que umbralizamos otra vez para poder clasificar detecciones positivas y negativas. Cada región horaria tendrá entonces una probabilidad de estar asociada a un evento sísmico antes o después. Contamos entonces detecciones positivas y las negativas e incluso las no activaciones. Por ejemplo, aquí se ve como una señal supera como una señal a una cierta hora, en un cierto momento entre los días 800 y los días 1000, superó este umbral que está normalizado con respecto a esa señal. Y esto se activa, tanto se podría asociar una correlación entre esto y esto para una cierta ventana temporal. Mientras que esta señal no tiene eventos ni después ni antes en la ventana temporal que se le fue asignado. Es decir, esto cuenta como una detección negativa. No todas las zonas horarias registran, pero eso es importante. Eso nos permite diferenciar cuáles zonas presentan comportamientos anómalos y cuáles no. Esto nos permite crear la siguiente gráfica, donde tenemos la eficiencia porcentual por intervalo horario para un gamma específico, y esto nos permite reconstruir la señal en base a solo los intervalos horarios que superen un umbral de probabilidad. En principio, esto debería ayudar a superar el ruido de la señal. Todo esto es el procedimiento que desarrollamos para manejar los datos de una estación, pero simplemente se repite el procedimiento para todas las estaciones geomagnéticas que se hayan seleccionado con los mismos datos sísmicos de calibración y pasamos a la etapa de producción. Es decir, toda la etapa de calibración es para generar esta gráfica, para tener mapas de activación horaria que nos digan qué intervalos horarios nos conviene usar para reconstruir la señal cuando pasemos a una etapa de producción en la misma zona. En la etapa de producción se calcula el precursor, ahora sí para todos los datos disponibles,
pero no se saca la eficiencia porcentual para los eventos sísmicos por intervalo horario. Justamente lo que queremos revisar es si con la mitad de los datos, con la mitad o cualquier fracción de los datos de calibración, podemos encontrar los intervalos horarios óptimos que nos permitan tener una mejor detección para las zonas de producción. En la figura muestro los resultados de esto para 3 estaciones y una cuarta estación que usa la media geomagnética de todas las estaciones, creando así una cuarta estación. O sea, usa la media de todas las BX de todas las estaciones, usa la media de todas las BY y usa la media de todas las BZ. Por lo general usaremos más que todo esta estación, ya que una sola estación podría tener alguna anomalía única, pero si la media de las tres está marcando algo, es mucho más valioso que cualquier estación individualmente. Para detallar un poco más la figura, con líneas verticales azules con verde, son los sismos que se usaron para calibrar, y en azul son los sismos que se usaron para producir. La línea roja es una de las señales de un gamma en un particular, completamente arbitrario. En los mapas azules de arriba de cada curva se ve un mapa de activación para cada intervalo horario y se ve claramente cómo la señal de abajo es la proyección de la misma. Aquí muestro la probabilidad de activación para por ejemplo, para todas las estaciones japonesas para un gamma arbitrario, donde esta es la probabilidad de activación, y se ve que para una cierta ventana de activación, para un cierto umbral de activación de probabilidad, se tiene que, proyectando este mapa en la dirección vertical, se puede extraer esta señal. Esta señal va desde enero del 2005 hasta noviembre del 2016. Este es el evento de 9.1 en Japón, es un evento muy importante. Y se ve claramente como hay una activación aproximadamente unos 90 días antes de esto, que cae y pasa el evento, que es lo que estamos esperando y es lo que estamos buscando en esta clase de señales. Pero esto es solo para un gamma. Aquí muestro cómo se ven varios gammas a lo largo del tiempo. Esta gráfica se hará para cada zona de estudio, y aquí también se muestra un poco la siguiente dificultad en esta clase de problemas. Existen muchas señales y muchos sismos. Si decimos que una señal detectada en el tiempo arbitrario con tiempos de 90 días antes a un sismo se está correlacionando al sismo, entonces encontraríamos que todos los sismos están correlacionados a alguna señal. Así que necesitamos generar curvas ROC para determinar cuál umbral maximiza la discriminación correcta. Para generar las curvas ROC tenemos que ser muy claros en cómo vamos a definir qué es qué. Para un umbral de clasificación arbitrario, este umbral que clasificaría qué es verdadero y qué es falso, necesitamos darle una ventana antes y después. En este caso, digamos que se le da 60 días antes y 0 días después. Si detectamos una señal por encima del umbral 60 días antes de un sismo, se tomará como un verdadero positivo, que son estos puntos rojo con verdes. Si detectamos una señal y no hay un sismo en esa ventana, será un falso positivo. Si no hay señal y no hay sismo, se dará como un verdadero negativo, que son estos azules. Y si no hay señal y hay un sismo, entonces será un falso negativo, que son estos negros. También se ve que los verdes, los que pintamos en verde, son los sismos que se clasifican correctamente a partir de este umbral, y los sismos que están en negro son los que se clasifican incorrectamente usando este umbral. Los azules simplemente no se toman en cuenta, porque los datos que tenemos geomagnéticos llegaban hasta aquí. Una vez clasificadas todas las señales dentro del tren de datos, podemos calcular la sensibilidad y la especificidad para cada umbral de clasificación tau. Entonces, desplazando este umbral de clasificación, tendremos
varias especificidades y sensibilidades asociadas a cada umbral de clasificación, y todo esto podemos resumirlo en una sola gráfica. Como se ve en esta figura que uso como ejemplo, cada gama tendrá asociado una curva ROC, y cada curva ROC puede resumirse en un índice AUC, que es simplemente el área bajo la curva ROC de cada gama. Un clasificador perfecto se ubicaría en la esquina superior, haría como una forma rectangular, o también podría ubicarse en la esquina inferior. Mientras que un clasificador aleatorio se encontraría justo en la mitad. No podría distinguir la señal sin importar qué umbral tenga. Por último, compararemos un precursor generado aleatoriamente con la señal que tenemos de una determinada zona. ¿Cómo generamos un precursor aleatorio? Bueno, dentro de la misma ventana de tiempo, tomamos los puntos del precursor original y los movemos a una posición aleatoria dentro de la misma ventana de tiempo que se calcularon los datos. Agitamos la caja, por así decirlo, y comparamos el antes y el después por medio de la eficiencia en detectar sismos dentro de una cierta ventana. Para concluir, resumiré ahora con este mapita. Seleccionamos nuestros parámetros para realizar un estudio. El estudio dependerá de la zona, le decimos cuántos intervalos horarios queremos y qué gamas queremos calcular. Hacemos la calibración, cargamos nuestros datos, generamos las ventanas, calculamos el flujo y determinamos la eficiencia horaria. Hacemos la producción, cargamos los datos, organizamos, calculamos el flujo horario y listo. Luego de eso recurrimos a la visualización, que usamos curvas ROC y comparaciones con precursores generados aleatoriamente para tener una idea si el procedimiento está generando o no los resultados esperados. Con esto concluye la descripción de la metodología que se usará en esta tesis, ya que lo que queda es mostrar los resultados por zona de cada región y su análisis. Como siempre, gracias por escuchar y espero verlos pronto en la defensa de tesis. En caso de que tengan preguntas, estaré atento a responderlas. Chao.